Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora nos toca hablar de un tema que está realmente siendo la preocupación de muchos peruanos. Y es que el tren de Aragua no da tregua. Mientras que el niño guerrero todavía se está tratando de ubicar porque fugó de la cárcel de Tocorón en Venezuela, aquí en Perú están las alertas. Y no solamente del tren Aragua, sino también ahora resulta de organizaciones que estarían ligadas al tren de Aragua. Pero vamos a conocer cuál es el análisis que hay por encima de esa organización criminal que nace en Venezuela. Estamos ya conectados con Juan Pablo Huanipa, él es diputado en Venezuela. Le damos la bienvenida esta tarde. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Mayra por este contacto. Hay una preocupación genuina de parte de las autoridades de Perú por cómo el tren de Aragua ha llegado a nuestro país, se ha ramificado en sus tentáculos y en países de la región. El tren de Aragua, ¿cómo nace? Mira, podemos comenzar por decir que la llegada de Hugo Chávez al poder y luego la continuación en manos de Nicolás Maduro han sido un desastre para Venezuela y han sido un desastre también para otros países de la región. Cuando Chávez llega al poder en un esfuerzo por acabar con lo que era la alianza natural de Venezuela, que es la alianza del mundo occidental, la alianza con Europa, la alianza con Estados Unidos, él rompe totalmente con eso y para mantener una alianza con países que no son democráticos como Cuba, Irán, Turquía, China, Rusia, etcétera, entonces comienza a realizar algunos asuntos que también lo vinculan no solamente con estos países que no son democráticos, sino lo vincula con algunos factores del delito o del crimen internacional. Yo puedo decir con toda responsabilidad que las gestiones de Chávez y Maduro han estado vinculadas a la guerrilla que ha sido declarada movimiento terrorista en distintas partes del mundo, pero también han estado vinculados a grupos que están relacionados con el narcotráfico. Ellos mismos constituyeron en Venezuela grupos armados a los cuales llamaron colectivos. Eran colectivos armados cuyo único fin era perseguir a quien en cualquier barrio o urbanización estuviera en contra de lo que ellos han llamado revolución. Y el tren de Aragua nace en medio de ese contexto. El tren de Aragua nace en medio de una situación de ruptura institucional en Venezuela, en la que el régimen de Chávez y luego de Maduro se comenzaron a vincular también con sectores delincuenciales, a quienes no consideraban delincuentes, sino gente que no había tenido oportunidades en la vida, gente que habían acudido al hurto famélico, gente que sencillamente había estado apartada de los procesos políticos anteriores. Con esa excusa empezaron a meterse en las cárceles y en las cárceles se hicieron amigos hasta el punto de que la señora Iris Varela, que funge como ministro de prisiones, sale permanentemente en fotos con distintos pranes. En este periodo, Chávez Maduro, nacieron en Venezuela los pranes. ¿Y qué son los pranes? Los jefes de las cárceles, los jefes de los internados, que se convierten en jefes, realmente jefes. Lo que había en Tocorón es algo inaceptable. Lo que había en Tocorón era una ciudad dentro de una cárcel en la que habían garitos, espacios para los juegos, centros de prostitución, centros para expendio de drogas. Hicieron un túnel de casi 7 kilómetros. Es decir, señores, ¿me van a decir a mí que de eso no estaba enterado el régimen de Nicolás Maduro? Entonces, bueno, de esa situación surge ese famoso tren de Aragua que tiene el nombre de uno de los estados más hermosos de Venezuela. Aragua tiene como capital a Maracay, que es conocida como la ciudad jardín de Venezuela y lamentablemente ahora es conocida como una ciudad donde nació ese grupo delincuencial que se convirtió en una transnacional del delito y que lamentablemente ha ido a países como Perú, como Colombia, como Ecuador y otros países. Esa es la realidad. Preocupante, preocupante, diputado, porque entonces podemos dislucidar de lo que usted nos está contando, de la explicación que nos acaba de señalar, que el tren de Aragua es producto de la creación del chavismo y de Maduro.
Yo diría que es producto de la connivencia de Chávez y Maduro con el delito, del pensar que lo que había en Venezuela era una lucha de clases y que los que estaban en las cárceles eran sectores más bien desprotegidos, vulnerables, a los que ellos tenían que atender de alguna manera, y se fueron generando unos lazos que después hicieron que no pudieran controlarlos. Fíjate que hay casos como el de la Cota 908, distintos espacios en Caracas y en otras ciudades del país que han sido tomados por grupos delincuenciales que antes habían sido amparados por los regímenes de Chávez y de Maduro. Entonces, esas cosas pasan cuando se acaba la institucionalidad de un país. Cuando Chávez llegó al poder, él tomó la decisión de controlar no solo el poder ejecutivo, sino el poder legislativo, el poder judicial, el poder ciudadano, que es la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, y el poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Esos poderes, todos, absolutamente todos, están controlados ahora por Nicolás Maduro. Y en ese control institucional se perdió la posibilidad de que en el país hubiera justicia, porque ya los jueces no responden a lo que puede ser el análisis de una situación para ver si esa situación está tipificada como delito. Ahora los jueces responden a las llamadas de Miraflores, que es la casa de gobierno donde opera un señor que es dictador como el señor Nicolás Maduro. Entonces no tienes ninguna posibilidad de que se cumpla la ley, porque se tienen que cumplir son las órdenes que parten desde Miraflores. Finalmente, señor Guanipa, ¿se le puede creer a Nicolás Maduro cuando dice que está conversando con el resto de países de la región para controlar la migración y ver esta situación del Tren Aragua? Cuando tenemos un túnel de 7 metros, como se han mostrado en las imágenes, por donde habría fugado uno de los principales cabecillas de esta organización criminal. Mira, el niño Guerrero fue dateado, indudablemente fue dateado, y por eso él se logra escapar, junto con algunos de sus cómplices, que ahora están reteniendo nuevamente a uno que otro, pero no van a poder encontrar, por lo menos en Venezuela, al niño Guerrero. Ese señor salió del país, y eso tiene que ver con esa actuación de esas personas que he mencionado en el manejo de la institucionalidad del país. Ahora yo te digo algo, creer en Nicolás Maduro es un acto que puede calificarse como un acto absolutamente inapropiado. Es decir, si hay alguien que sabe lo que es el cinismo en política, el pensar que los demás son engañables o manipulables, ese señor es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no tiene ningún interés en frenar la migración. Venezuela se convirtió en un país de emigrantes cuando nunca, jamás en su historia había sido un país de emigrantes, nunca. Al contrario, Venezuela recibió gente de todas partes del mundo durante las décadas anteriores a la llegada de Chávez al poder, y la venezolanidad está formada por la presencia de muchísima gente de distintas partes de América y del mundo. A partir de ahora, con Chávez y Maduro, Venezuela es un país de emigrantes que se van forzadamente, no tienen alternativa, sienten que al no poder tener las mínimas posibilidades de echar hacia adelante, se ven forzados a irse del país. Hoy en Venezuela es muy probable que conversando tú y yo se vaya la electricidad, que yo no reciba agua en mi casa por un mes. Es muy probable que tenga que salir ahora a hacer una cola de 4 o 5 horas para poder proveer mi vehículo de gasolina. En Venezuela el salario es de $5 al mes. Yo no estoy inventando absolutamente nada. Frente a eso, la gente dice, bueno, yo voy a tomarme el riesgo de meterme por el Darién para arriesgar mi vida, para tratar de salvar mi vida. Es una cosa impresionante, pero que está pasando en el país. Y así como ha salido gente muy buena del país, también han salido grupos delincuenciales, que estoy seguro de que es la minoría, pero son una minoría que hace mucho daño al país como tal y mucho daño a la gente de los países a donde van. Entonces, pretender que Nicolás Maduro de alguna manera puede decirnos a nosotros que tiene el interés de acabar con una migración es absolutamente inapropiado. No tiene sentido pensar de esa manera, porque Maduro es el responsable de la migración que se ha producido de Venezuela hacia otros países del mundo. Maduro es el responsable de la crisis política que ha degenerado en una crisis económica y social en Venezuela.
Así que cualquier cosa que haga Maduro, lo único que busca es mantenerse en el poder, consciente de que es el presidente más repudiado por todos los venezolanos en toda la era democrática que este país tuvo, porque ya no tiene, desde 1958, cuando nos encontramos con la democracia, hasta 1998, cuando llegó Hugo Chávez al poder. Esa es la realidad acerca de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no es presidente de un país, Nicolás Maduro es dictador de una patria como Venezuela, y por eso todo lo que ha pasado alrededor del mundo para tratar de frenarlo y que Venezuela se encauce con lo que es la democracia, la libertad, el progreso y las oportunidades para sus nacionales. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Guanipa, por acceder a conversar con nosotros, analizar el Tren de Aragua, su origen y todo lo que sigue pasando Venezuela el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bien, era entonces Juan Pablo Guanipa, diputado en Venezuela, que estaba hablando sobre el Tren de Aragua. Nosotros vamos a regresar más adelante con más.